Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los seguidores de CIO Noticias. Gracias por acompañarnos un lunes más en el show de terror de Patty. Y hoy nos acompaña, bueno, de verdad, una persona preparadísima y a mí eso me pone muy feliz. Él es Jesús Chavarría, es director, voy a decir como lo más importante porque siempre digo, si no, no nos va a dar tiempo de hablar de nada más que Sí. presentarnos. Entonces, bueno, él es director de teatro, ¿no? Estudió la carrera en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, casualmente, nada más, ¿verdad? Es crítico de cine, maestro de teatro, aunque no le encanta, no es su hit, pero pues también, perdón, ha dado clases de teatro, es actor y también, por si fuera poco, ¿verdad? Hizo una segunda carrera, que es la de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas, también de la UNAM. Jesús Chavarría, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Digo, para mí es un gusto, ¿no? Poder compartir contigo y con todos aquellos que se acerquen a escuchar esto, a checar esto que vamos a platicar. Digo, yo encantado, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Jesús. Oye, mira, yo te admiro muchísimo, pero lo que más admiro de Muchas ti gracias. es tu sensatez, tu transparencia. Entonces, bueno, quiero que nos empieces a decir el por qué, digo, después de todo, de tener toda esta cultura, ¿no? Todos estos conocimientos, ¿cómo es que te enfocas en ser crítico de cine? Porque no es nada fácil. ¿Cómo es que eso te jala? Bueno, es un poco, es desde muy atrás, ¿no? La verdad es que toda mi vida el cine para mí era un vicio, ¿no? Yo me crié con la televisión y con el cine, ¿no? Desde que era niño era lo que tenía yo a mi alcance. Aparte yo tenía televisión abierta, ¿no? Entonces era lo único que tenía de toda mi adolescencia y mi infancia. Entonces me la pasaba viendo muchísima televisión, muchas películas. Y como sabes, la televisión abierta, pues bueno, tiene un horario, ¿no? Limitado. Llega un momento que ya no hay nada. Yo no tenía, la verdad, muchas restricciones para ver televisión hasta tarde. Entonces, de pronto, ya a esto de las 11 de la noche, pues ya no había mucho que ver, pero siempre quedaban alguno que otro canal, como por ejemplo el Canal 11, el Canal 22. Entonces, me acuerdo mucho que también en Canal 9, todavía también de Televisa, creo, y había unas especiales como de cine, ¿no? De pronto había transmisiones que eran tiempo de la Filmoteca, por ejemplo, ¿no? O cosas así. Entonces yo me quedaba viendo eso porque ya no había más que ver para mí, ¿no? Yo no tenía televisión por cable, no tenía más cosas. Entonces creo que siempre fue como un vicio para mí. Entonces, al ir creciendo, me encuentro también con el teatro, ¿no? Pero eso ya fue una cuestión más escolar, ¿no? De pronto, cuando yo estudié en el CCH Naucalpan, entonces ya estando ahí, me encontré con un grupo de teatro de amigos, me invitaron a participar, fue algo que disfruté muchísimo, y fue donde decidí estudiar teatro, ¿no? La carrera de teatro, hice válido mi pase automático, me fui a la facultad de Filosofía de Letras de la UNAM, al colegio de teatro, me especialicé mucho en dirección, aunque también tomaba las clases de actuación. Yo siempre he considerado que soy muy mal actor, pero por el tipo, yo les daba mucho para algunos personajes, entonces actué también mucho y luego en papeles pequeños que disfrutaba yo mucho más que los grandes porque de verdad nunca me he sentido realmente tan cómodo como actor, ¿no? Yo pienso que no lo hago muy bien, pero me fui al área de dirección, pero el cine siempre estuvo ahí presente, siempre era mi referencia, yo me la pasaba no solo viendo cine, sino leyendo mucho de cine, muchas revistas, sobre todo españolas, leía yo de cine, entonces cuando llego a la facultad de comunicaciones, porque yo tenía la idea, yo como leía muchos libros y revistas, tenía yo la idea de escribir una columna sobre teatro, ¿no? Esa era mi intención, porque yo estaba estudiando teatro y había terminado la carrera, y entonces decidí meterme a la de comunicaciones con la idea de desarrollarme también en algún medio, escribiendo una columna de teatro, pero como todo el tiempo hablaba de cine, yo seguía yendo muchísimo al cine, para todos era muy evidente, ¿no? Que de lo que yo hablaba era de eso. Entonces me empezaron a ofrecer la posibilidad de hablar de cine en algunos medios, en algunos espacios.
empecé con algo de radio estudiantil, ¿no? Estas estaciones que solo se escuchaban en el campus. Y de ahí pues busqué en algunos medios, me salió la oportunidad de escribir en una revista y empecé a escribir de cine y entonces empecé a entrarle por ahí y aunque seguía dirigiendo teatro, hice también por ahí un cortometraje, pues empecé a escribir mucho y es algo que disfruto muchísimo. Entonces fue así como terminé yéndome hacia la crítica teatral, ¿no? Oye, y además qué bueno que no había, bueno, no teníamos, no manejábamos esto de televisión de cable y demás, porque casualmente, Daniel, déjame decirte que aquí, Jesús, nada más y nada menos a los 10 años ya estaba viendo, Los Olvidados de Buñuel. ¿Cómo sabes eso? O sea, ¿cómo lo sabes? ¿Qué tal? Entonces, imagínate tú nada más desde qué momento empezó a formarse un criterio, a formarse, ¿no? Con todo este bagaje de conocimientos que tiene. Daniel, ¿le quieres preguntar algo? Porque si no, luego me empieza a decir que no te dejo hablar y no sé qué. No, no, que continúa la entrevista que estás haciendo. Va muy bien. A rato que entremos a la parte de horror, terror, ya entro. Sí. Bueno, yo al principio, digo, no era por cebollazo, sino hablaba yo sobre esto de la sensatez y la transparencia, porque en esto de ser crítico, ¿no? Es algo como muy difícil. A mí me gustaría que nos explicaras cómo es que puedes separar de pronto tu análisis, ¿no? Con lo que a ti te jala, con lo que a ti te gusta. O sea, cómo ser objetivo, ¿no? En una situación como ver una película que a lo mejor no te está gustando absolutamente nada, pero sabes que tiene buenos elementos. ¿Cómo haces para separar eso, Jesús? Como los olvidados que mencionaban. No es cierto. Bueno, es que sí lo conecto porque Los Olvidados, o sea, sí es una de las películas que yo vi siendo niño. Cuando a mí me preguntan que qué escena de terror, qué escena me daba mucho miedo de cine, a mí me daba mucho miedo la escena del jaibo, cuando se empieza ahí a aparecer este rollo. Yo la vi de niño y pues a mí sí se me apareció en pesadillas ese pedo, ¿no? Y luego hay que separarlo porque allá ves la película ya un poco más grande y entonces empiezas a ver los valores cinematográficos y en fin. Pero sí, esto que me preguntas es complicado. De hecho, yo siempre lo comento. Yo creo que es un ejercicio constante, es así como los deportistas que tienen que estarse preparando todos los días y llevan una batalla contra el tiempo porque es inevitable que de pronto pues, tu cuerpo va a empezar a sufrir el desgaste, ¿no? Con el paso de los años, pero el deportista diario está ahí, diario está esforzándose. Yo creo que el crítico de cine también tiene que estarse esforzando siempre por apostar por el análisis, ¿no? Un crítico de cine tiene que ser lo más objetivo posible. Sabemos que no podemos ser completamente objetivos, pero no por eso vas a dejar de luchar por serlo, ¿no? No puedes recargar tu análisis y tu crítica, que debe ser producto del análisis, no la puedes recargar solo en cuestiones subjetivas. Entonces, me parece que la mejor manera de conseguirlo, al menos sobre lo que yo siempre trabajo, es sobre puntos claros en lo que se refiere al acercamiento a la película, al análisis como tal. Yo la veo, la estoy disfrutando mientras la veo. Hay elementos que me van a conectar o que no, pero yo tengo que detectar cuáles son los que me conectan y por eso me emociono y cuáles son los que estoy viendo que funcionan. Y para eso va sobre un sistema de análisis súper estricto, digámoslo así, ¿no? Yo cuando estudié teatro me acuerdo que una de las cosas que terminas de entender, ya lo entiendes como hacia el final de la carrera, es que no te puedes casar con una sola técnica, ¿no? Sino te enseñan muchas técnicas para empezar a acercarte a los textos dramáticos, para empezar, los maestros te enseñan sus propias técnicas de actuación, entonces tú lo que haces es tomar todos esos y armas el tuyo. Yo me acuerdo que yo tomé un sistema que era para hacer la decantación de un texto dramático, en donde vas detectando acción por acción, beat por beat, y me acuerdo que lo hicimos, el primer ejercicio que yo hice con ese fue con Bodas de Sangre, por ejemplo, ¿no? Parte de eso es lo que a mí me ayudó ahora, cuando ya me acerqué a la crítica cinematográfica, cuando ya empecé a estudiar la historia del cine, ya en forma, porque yo lo había leído
o así, pero después hay que empezar a prepararse de manera más concreta, pues empecé a tomar todos esos elementos. Yo no soy, siempre lo comento, no soy como un crítico muy ortodoxo, sino por todo este bagaje que ya traigo, pues mi acercamiento es distinto. Entonces, de pronto, tal vez mientras algunos críticos no te hablan del manejo de la gestual del actor, o pues yo lo hago porque a final de cuentas vengo de teatro, entonces, o de la vitalidad con que van desarrollando, conectando el manejo de la cámara con el manejo emocional, pues son cosas que pues tienes porque en teatro estudias que a Stanislavski, ¿no? Que el método vivencial, entonces empiezas a entender muchas cosas que quizás el crítico más al estilo tradicional no maneja. Entonces, así como otros, ¿no? De pronto te puedes encontrar críticos que vienen con una preparación de medicina, a lo mejor, ¿no? Y de pronto ya empezaron a estudiar y te hablan mucho relacionándolo, o de la arquitectura. Pues a mí me pasa que vengo como de allá y entonces todo esto lo relaciono, ¿no? Pero creo que es sobre eso a la hora de acercarte a la película, ir sobre un sistema de análisis preciso, ¿no? Y obviamente a la hora que ya desarrollas un texto o que hablas con él en algún video o en algún programa, pues te enfocas en lo que sobresale, ¿no? Dentro de todo esto, porque no vas a empezar a hacer tu crítica diciendo, bueno, empecemos y hablemos de la fotografía, ahora vamos con la música, ahora vamos con la... Pues no, ¿no? Se haría un texto enorme o un video enorme y hablarías de cosas que tal vez no es lo más destacado. Tienes que irte sobre lo que sobresale, lo que define el resultado, qué tanto es efectivo, y la verdad siempre trato de evitar cosas como de me gustó o no me gustó, o siento o no siento, porque todo eso es subjetivo, ¿no? Es más bien a ver qué tanto esto conecta con lo que el director me propuso esto, lo cumple hasta el final o se traiciona a la mitad, ¿no? O qué es lo que estoy viendo, qué es lo que, primero qué estoy viendo y luego qué interpreto, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Claro, entonces, digo, por ejemplo, tus referencias, digo, a mí se me hacen sumamente interesantes. Háblanos un poquito, ¿por qué, por ejemplo, digo que es más o menos lo que estás diciendo ahorita por tu formación, pero, por ejemplo, para ti, las referencias que tú das al momento de hacer una crítica, ¿vienen de dónde? O sea, ¿reflejan qué para ti? Digo, porque yo tengo muy claro cuando te leo qué es lo que me refleja, pero quiero que tú me digas para ti, tus referencias de dónde vienen. Bueno, vienen, obviamente, una de mis referencias principales, pues obviamente es el teatro, ¿no? El cine mismo me parece que me crié con eso, a final de cuentas, ¿no? Yo era lo que hacía, yo les platicaba que pues yo no vengo de una familia que tuviera muchos recursos económicos, ¿no? Nosotros rentábamos donde vivíamos, yo vivía en colonias populares, yo siempre estudié en escuelas públicas. Pero pues, si algo sí había era televisión y cine, ¿no? Entonces, desde niño, por ejemplo, lo platico así rápido, mi papá era litógrafo, era impresor. Entonces, es el sindicato de litógrafos y de impresores está ahí por el Metro Hidalgo. No sé si todavía existe como tal, pero... Y ahí tenían un cine dentro del sindicato, donde le ofrecían era como tipo auditorio cine, ¿no? De esos donde butacas y todo, pero lo usan para eventos y proyectar películas. Entonces, una vez a la semana le proyectaban películas a los trabajadores, ¿No era el gratis. José Martí? Está por ahí, pero no es el José Martí, está por el Panteón que está atrás del Metro Hidalgo, no sé si lo ubicas, que está por la Esmeralda. Ay, no. O sea, Patricia y yo estudiamos por ahí en la Septién, pero yo no me Sí, acuerdo. por ahí está la Yo Septién. ubico perfecto ese panteón, lo ubico perfecto. Sí, está sobre esa misma calle, como en la contraesquina casi. Bueno, ahí estaba, ¿no? Yo ya no he ido hace décadas, ¿no? Pero ahí estaba cuando yo era niño y daban funciones de cine a los trabajadores gratis todos los jueves. Entonces salíamos de la escuela, de la primaria y mi mamá pasaba por mi hermano y por mí, nos llevaba ahí nos alcanzaba mi papá saliendo de su trabajo y nos metíamos a ver películas. Pero obviamente proyectaban películas muy viejas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahí vi películas como Los Guerreros, ¿no? Vi películas como Maratón de la Muerte con Dustin Hoffman y Laurence Olivier, vi El Botín de los Valientes, que siempre me acuerdo mucho de ella, con Lee Marvin, no, Lee Mayer, no, Lee Marvin, Lee Marvin. Entonces, pues de pronto ese era el tipo de cine que yo veía, entonces desde niño
pues esas son mis grandes referencias, ¿no? Ese tipo de películas, los cómics, por supuesto, porque también en casa desde niño iba un señor, antes se acostumbraba a eso, en bicicleta a entregar revistas y periódicos una vez a la semana. Entonces, en mi casa siempre pasaba una vez a la semana y dejaba el periódico, el teleguía, dejaba estos historietas en color sepia que eran Lágrimas y Risas, dejaba Spider-Man y eso que era lo que yo siempre leía, el Capulinita, ¿no? Cosas así. Entonces, todo eso fue como lo que fui cargando. Y yo siempre les digo en teatro una cosa que aprendí con ya una fallecida maestra Marcela Ruiz Lugo, es que todas las referencias te sirven, ¿no? Todo es, yo siempre les platico cuando doy charlas o algunos cursos o talleres, siempre les digo que todo es factible de análisis, ¿no? Uno de mis maestros ya de ciencias políticas decía, mira, hasta el Chavo del Ocho hay modelos antropológicos ahí. Entonces, pues todo eso digamos que es como el tipo de referencia que yo tengo junto con la carga teatral, ¿no? Y además, pues los libros, porque mi papá como era impresor, pues de ahí en donde trabajaba le llevaban a imprimir libros de muchos sellos. Y él de las muestras se llevaba algunos a casa, siempre había libros en casa, entonces había novelas de ciencia ficción, hasta de medicina, ¿no? Y cosas así, entonces también siempre tuve ese acceso, pese a que pues yo era de un ambiente completamente popular y tampoco era como costumbre de ir al ballet o que a los museos o etcétera, ¿no? A exposiciones, pues tampoco era lo que había, pero fue lo que tenía yo a mano y ese son el tipo de referencias. Yo además soy una persona como muy obsesiva en algunas cosas. Entonces, aunque leía mucho de todo esto, de los cómics, por ejemplo, pues yo me investigaba mucho más, ¿no? Y del cine, pues me investigaba mucho más. Iba yo a conseguir estas revistas españolas que llegaban, Cinerama, Cine Videoacción, algunos libros. Entonces, pues ahí me iba clavando. Ahora, digo, ya después llegó el internet, pero pues ya cuando yo ya estaba saliendo más bien de la carrera, ¿no? Entonces que ya buscas todo más rápido. Pero pues de ahí es de donde sale para mí, ¿no? No, pues fuiste muy afortunado. Déjame decirte, de verdad, esta historia es muy interesante. Bueno, tu papá, donde quiera que esté, bueno, forma parte de ti, ¿no? Y de que esto haya crecido en tu gusto por lo que estás haciendo ahora en esta vida. Entonces, a mí me encanta, creo que fuiste bastante afortunado entre los libros, entre los cómics, el periódico, el cine, ¿no? Entonces, maravilloso, maravilloso ambiente, ¿verdad? Daniel. Pues yo quiero que entremos un poco al tema ya del terror, horror. Oye, Chavarría, para ti ya, bueno, de todos estos años que has visto cine, leído cómics, ¿cuáles serían tus preferidos tanto en cómics como en películas? ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué le dirías al público? Miren, empiecen por aquí para que se aficionen a tanto al terror, tanto en cómic como en cine. Fíjate que en cine yo les diría que apuesten como a ir por dos líneas, ¿no? Obviamente el cine que es en serio y que es el clásico, digamos, me refiero a películas como El bebé de Rosemary, e igual El Exorcista, todas estas películas que todos sabemos y conocemos que apuestan más por un terror psicológico, pero que lo vayan en paralelo a las películas con las que juegas a asustarte, ¿no? En donde el terror no es precisamente tan en serio, es entrar al juego de los sobresaltos, no tenemos por qué menospreciarlos tampoco, ¿no? Entonces yo lo que recomendaría es eso, que empiecen por los clásicos y vayan por este tipo de películas, que es donde entran películas como Viernes 13, como Freddy Krueger, ¿no? Y La calle del infierno, como algunos, todo lo que eran los videojuegos, ¿no? Como La hora del espanto, por ejemplo, ¿no? Que son películas donde tú entras a jugar a asustarte, que es como cuando entras a una casa de los espantos. Yo creo que son las dos grandes líneas del terror. El género tiene múltiples variantes, ¿no? Puedes detectar muchas de ellas, pero creo que en ese sentido yo la dividiría en esas dos líneas, entre el terror que sí quiere asustarte, que de verdad te va a entrar en la cabeza para removerte cosas y no dejarte dormir, y el que juega a asustarte, ¿no?
Yo pienso que lo que valdría la pena es ir en esas dos líneas. Y ya en lo que se refiere al terror en los cómics, ahí me gustaría más ir como con el terror más, el terror más, que realmente más sugestivo. Por ejemplo, hay una miniserie que se llama Witches, ¿no? Que de hecho la estuvo publicando aquí en México Editorial Camite, y en donde las ilustraciones son de verdad casi pinceladas así violentas, ¿no? Y te habla de una historia también donde entran ya temas como el bullying, pero no como se interpretaba antes con Carrie, por ejemplo, ¿no? Sino con este bullying que es más un poco marginal, que afecta hacia ya las convenciones sociales o familiares. Esta miniserie se llama Witches y se conecta mucho con la película de La Bruja, ¿no? La de Robert Eggers. Entonces, yo pienso que los cómics, ese tipo de títulos, son los que ahora más bien valen la pena. Ese es reciente, el ilustrador se llama Jock, y además recupera toda esta visión por ejemplo, de las brujas, más de como cultos insanos, ¿no? Mucho más, de pronto tirándole a la perversión, en donde el terror viene de los prejuicios, ¿no? Pero se apoya en una propuesta visual que se vuelve también muy perturbadora. Yo pienso que yo la verdad en cómics yo les diría que le apuesten más a títulos como ese y que son más actuales. Esa miniserie debe tener no más de 10 años que se publicó, si buscan terror, ¿no? Ya, digo, el de jugar a asustarse en los cómics me parece que eso ya no funciona igual, porque en el cine el jugar a asustarte va con base a la música, va con base ¿no? Te meten los sobresaltos, te van llevando, y por eso creo que es bueno jugar a ambos lados en el cine, pero en los cómics creo que sí debes ir como hacia lo serio, ¿no? Oye, y tú como crítico, ¿qué haces para extraer una nueva bueno, algo que sacar de las películas, como vas y ves tres películas igual de malas, tres películas hollywoodenses de terror? ¿Qué haces? ¿Cómo logras hacer una crítica distinta y llamar la atención del público? Porque pues luego vamos y vemos que El Conjuro, que Annabelle, bueno, perdón Patricia, pero es O que sea, de ¿qué te repente, pasa? de repente vemos la misma ¿Qué falta de temática. respeto? Vemos la misma temática y decimos, bueno, pero ¿qué voy a escribir de esto? O sea, ya es lo mismo que vi la vez pasada. ¿Qué haces, Chavarría, para lograr sortear estos problemas? Yo lo que creo es que empiezas por eso que dijiste. O sea, por ejemplo, si me encuentro estoy viendo como prácticamente lo mismo, ya todas estas películas, ¿no? Son así de molde, pues obviamente yo empezaría por resaltar eso y sustentarlo, ¿no? Así decirles, bueno, a ver, está claro que esto ya es como Rápidos y Furiosos, ¿no? Yo les decía, a ver, con estas películas ya sabemos que no se trata de que nos entreguen una historia compleja, ¿no? Ya sabemos que no va a haber un discurso de fondo, ya sabemos que todo que hay reglas importantes, que todo se tiene que resolver con los coches y que todo pero entonces, ¿en qué momento esto se vuelve aburrido? ¿No? ¿En qué momento se vuelve repetitivas estas secuencias que estoy viendo en esta película? Son iguales a las que vimos en la anterior, ya ni siquiera hay una variedad. Entonces empiezo como por ahí, ¿no? Empiezo a analizarlo pues, de ese modo. Entonces creo que con el terror es algo parecido. Ahora, por ejemplo, en el caso del Conjuro, ¿no? El Conjuro, pues estamos viendo lo mismo, entonces en mi caso yo lo que hago es partir a ver. Teníamos una excelente película que fue el Conjuro 1. Desafortunadamente, ninguno de los spin-offs ni continuaciones han estado a la altura de la primera. Algunos se han acercado un poquito, pero todas han ido hacia irse al desastre y de pronto nos entregan el Conjuro 3. ¿Y qué es lo que podemos resaltar del Conjuro 3? Que el Conjuro 3 se pone romántico, ¿no? Porque entonces te plantea la historia más bien de amor. Entonces, más bien como que cuando sucede yo al menos parto de ese mismo comentario para ya conectar con el resto y ya luego hacer el análisis, ¿no? Sí, claro, con esta del Conjuro le dije a Daniel, de pronto se me olvidó que estaba viendo, porque yo ya estaba así, o sea, no, hasta ¿Sí? manitas así de cuánto amor, qué emoción. Y de pronto dije,
No, a ver, ¿qué estaba viendo? ¿Sabes el Sí, de momento, ¿no? Que no venía que me asustaras. La verdad, ¿no? Entonces es donde tú encuentras los enganches. Obviamente ya todo esto lo desarrollas y argumentas y demás, pero fíjate, es un poco no subestimar el tema, ¿no? Que creo que bueno, al menos yo es algo que a mí siempre me ha parecido, o al menos aprendí, que no debe uno subestimar los temas, ¿no? Entonces dices, bueno, pues aquí se va por el lado romántico, vamos a ver por qué, ¿no? Y cómo es que lo hace, ¿no? Como por ejemplo no es de terror, pero la película de Selva Trágica, la mexicana, ¿no? Me parece que es una muy buena propuesta, tiene ahí al momento aflojan las cosas, pero de pronto es saber, hablemos entonces de esta visión del exótica que se tiene de la jungla, ¿no? ¿De dónde viene este pedo? Entonces, a lo mejor a algunos les dicen, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a hablar de eso? Pero si empezamos a hablar, vemos que existían los pulps en los 50 que eran como tipo historietas, en donde reflejaban todo este rollo de la mujer de la jungla, ¿no? De estas aventuras exóticas en el Amazonas y etcétera. Y entonces dices, a ver, desde aquí viene todo esto y lo empezamos a conectar y ves que hay mucho más de lo que quizás. Por ejemplo, ahorita me acordé de la película de Los Parecidos de Isaac Svan, por ejemplo, que es una película de género muy peculiar y que también se nutre de estos rollos, ¿no? De verdad es bastante perturbadora la película, pero oscila entre todo lo que veníamos viendo de pronto de películas como, digo, de series como La Dimensión Desconocida, pero al mismo tiempo empieza a retomar todos estos temas de la paranoia que venía de la Guerra Fría. Entonces, cuando uno empieza a conectar todo eso, lo que a muchos les pareció un absurdo sin mucho sentido, entonces dices, claro que tiene sentido. ¿De dónde viene esto que me venía provocando, no? Oye, pues digo, a mí con esto que comentas, creo que es algo muy importante. Digo que tanto ustedes como críticos, como nosotros, como público, ¿no? Tendríamos que hacer y es como investigar, ¿no? De pronto el tema que estamos viendo en la película, porque como dices tú, hay muchas cosas que de pronto, si no te sabes la historia de, pues no sé, algún personaje, algo que estés viendo, pues no sabes si te están dando a tole con el dedo, no sabes si realmente lo que te están presentando es como para endulzarte los sentidos o es real. Entonces creo que en este caso tenemos como el compromiso, tanto como espectadores, como ustedes, como críticos, pues de investigar, ¿no? Creo que la investigación es algo que tendríamos que empezar a aplicar, sobre todo nosotros, ustedes ya, por supuesto, bueno, tú ni se diga. Pues es obligado, ¿no? Exacto, creo que tendríamos, pero nosotros también, Daniel, ¿no? Sí, porque Pues sí, es que yo lo que, bueno, luego comento con Chavarría es que hay que ver las películas antes de hablar, porque ni modo que salgas al aire a hablar de una película que no viste o no, Chavarría. sí, no, eso es terrible. Digo, la verdad es que eso no solamente es deshonesto con el público quien te está viendo, ¿no? Sino es deshonesto contigo mismo. Te estás traicionando. Yo creo yo me acuerdo que cuando fui al fin de semana de la crítica, donde tuve el gusto de compartir el espacio en Guanajuato con colegas súper preparados y que tienen muchísimos años dedicándose a esto, donde afortunadamente de pronto sí queda fuera gente que hace este tipo de cosas, pero yo les comentaba, ¿no? En ese entonces les decía, yo pienso que hay 4 compromisos que tiene el crítico, ¿no? El primero de ellos es consigo mismo, ¿no? De que realmente seas honesto con lo que estás viendo y no te estés queriendo dorar la píldora tú solo, decía Aldous Huxley por ahí, ¿no? En su novela, ¿no? Y también el otro, pues obviamente es con el que te va a leer o el que te va a escuchar, al que le seas honesto con lo que le vas a decir. Y solo puede ser si viste la película, no podrías no verla. Y el tercero, yo les decía que es con tu medio, ¿no? No puede ser que tú agarres y agarres y, yo ya mandé mi texto o ya hice mi crítica y me voy a sentar a tomar mi cafecito y pues ahí me avisan cómo le va. Pues sí, ¿no? A la semana, 2 semanas te van a avisar, así que crees, el medio ya no jaló porque
porque pues no tenemos quien lo lea, o sea, el otro compromiso es con nuestro medio de nosotros mismos, compartir lo que estamos haciendo, realmente ser gente activa en las redes, etcétera, para proyectar esto. Y yo les decía que el cuarto era la cuestión cultural, pero ese es optativo, la gestión cultural, ¿no? A lo mejor tú sabes que hay muy buenas películas que la gente no sabe de su existencia y te comprometes a tratar de hacerles ruido. Pero obviamente lo principal es que hayas visto las películas, y no cómo vas a hablar de ellas, ¿no? O sea, ¿te lo vas a inventar o de dónde va a salir? A final de cuentas, eso, no, pues eso es, estás yendo en contra de tu propio, de todo, ¿no? Todo tu propio, el sentido de lo que estás haciendo. Ahí sí, pues, ¿cuál es el profesionalismo, no? Digo, puedes llegar, a lo mejor, entregar tus cosas a tiempo y llegar temprano, pero pues si no has visto las películas, pues ¿cómo? ¿No? Sí, claro. Oye, Jesús, y cuéntanos ahorita dónde te podríamos ver, ¿qué estás haciendo ahorita? Estoy en varios, bueno, como de costumbre estoy en varios medios, ¿no? Desde hace ya algunos años, desde hace, que serán más, yo creo que ya más de 10 años, tal vez, ya no me acuerdo bien, pues desde que soy freelance, pues estoy en distintos medios, ¿no? Actualmente, pues mis críticas, cada semana son 2 o 3 críticas en el periódico La Razón, escritas, ¿no? Se comparten en el impreso como en la web. Semanalmente estoy haciendo una columna de opinión, esas para tomatazos. Entonces ahí, pues obviamente, como columna de opinión, pues digo, al final, pues como una columna como tal no puede ser una crítica, ¿no? Porque entonces, mi columna es obviamente hablar de ciertos temas relacionados con el cine, pero mezclándolos con otras cuestiones, ¿no? Que puede ser desde cuestiones sociales, ¿no? Políticas o incluso estilísticas o de tendencia, ¿no? A veces, por ejemplo, ahorita publiqué algo sobre un cómic, ¿no? Por ejemplo, el cómic de Cobra Kai, para hablar un poco de cómo se reinventó la saga, relacionándola con la serie y con lo que fue la saga original y etcétera. Pero agarré de pronto Ay, la serie de Somos para hablar sobre la oye, memoria a corto plazo, ¿no? Que tiene hay, hay un, México. Dime. hay un cómic de Cobra Kai. Así es, y está siendo publicado en México por Editorial Camite. Órale. Pero es bien interesante, digo, lo platico así rápido. El cómic no es, o sea, obedece a la ligereza de la saga original, ¿no? O sea, es un cómic que incluso no es indispensable si quieres entender la línea principal de la historia, pero se mete en la misma tendencia que marca Cobra Kai y que es por lo que se pone por encima de la saga original. A mí me parece que Cobra Kai es una serie mucho mejor que las películas originales, ¿no? Aunque las películas originales son emblemáticas, pero es porque ofrece otra variedad de matices que la alejan de los estereotipos. Karate Kid se basa en estereotipos, ¿no? De hecho, es una historia muy simple. El cómic también es muy simple, pero te ofrece el punto de vista nuevamente de Johnny Lawrence, de los hechos que vimos en la película. Entonces ahí es donde se vuelve como complementario y entre los dos se vuelve un poco más complejo, mucho más acorde a lo que es la serie, donde ya no hay buenos y malos. Sí hay unos por ahí que se vuelven muy malos, ¿no? Pero en realidad ya los protagonistas adquieren matices. Entonces sí, ahí está ese cómic. Es un poco de lo que les escribo ahí, ¿no? Y les decía la de la serie esta de Somos, yo les hablaba mucho de la memoria a corto plazo que tenemos en nuestro país, ¿no? De pronto hoy la aversión hasta hacia cierto político, hacia nuestro presidente, pues algunas personas les hacen olvidar lo que vivimos durante los últimos 60, 70 años, ¿no? Olvidan otras atrocidades que se han cometido en nuestro país. Y esta serie es de Netflix y habla sobre una masacre que hubo ahí en la frontera, en un pueblo, y que se desarrolló durante otro de los sexenios pasados, y que es tan terrible como muchas de las acusaciones que hoy se hacen, y de pronto se nos olvida, ¿no? De pronto odio tanto al que ahorita está en el poder, que hasta empiezo a decir que estábamos mejor antes, que cuando dices, oye, pero pues antes pasó esto y esto. Nuestra memoria a corto plazo es un mal muy lamentable, ¿no? En nuestro país. Entonces ahí estoy en tomatazos haciendo columna de opinión, yendo de este lado a esos temas, ¿no? Y en Time Out escribo también semanalmente, pero esa es más una columna de análisis. Ahí son cómics propiamente, novelas gráficas, hago el análisis y la relaciono precisamente con las referencias o temas. Por ejemplo, por ahí les hablaba yo de una novela gráfica que se llama 5 es el número perfecto, que ya tuvo su adaptación a película animada. Y esta película, esta novela gráfica
te habla como de la estética del cine negro, cuando en realidad se vuelve blanco, por así decirlo, ¿no? Manejando viñetas con fondos blancos, etcétera, pero manejando los mismos códigos del cine negro, ¿no? Entonces, como que es un poco hablar de eso, ahí también estoy. Y por supuesto está mi canal de YouTube, ¿no? Ahí subimos las críticas y de las películas, el You Rocket. Tenemos el sitio web, ¿no? Donde tenemos múltiples colaboraciones, también es You Rocket. Y ahí se habla de cine, de cómics y hasta de lucha libre, porque soy muy fan de la lucha libre también, de música y más cosas. Está el sitio web y tenemos el programa, ¿no? Que es el programa de You Rocket, se transmite los lunes de 5 a 6 de la tarde por diversos espacios de manera simultánea a través de ADR Networks, que es radio por internet, es un concepto ya muy grande y de ya hace algunos años. Y los viernes estamos inaugurando lo que se llama los space de Twitter, que son transmisiones tipo radio, ¿no? Digamos, solo nos escuchan a través del Twitter, 1 hora en vivo para hablar de todos los estrenos en plataformas. Hay algunos TikToks ahí. Ahí el reto en el TikTok para mí ha sido hasta ahora, porque eso fue lo que yo me impuse, es hacer críticas en 1 minuto. 1 minuto, hacer una crítica a una película. Entonces, lo que hay ahí son críticas en 1 minuto. En TikTok, ahí también andamos. Y ya. Entre otros medios. Oye, no, bueno, o sea, ¿y a qué hora respiras? No sé, en lapsos. Pues uno ahí le anda robando horas a la noche, ¿no? Para estirando el día, para que nos alcance. Y además, oye, además se ve que lo disfrutas y eso es lo más importante, porque además todos los que te podemos ver y leer nos transmites ese gusto, ¿no? Entonces, gracias No, al contrario. Varios lugares, varias alternativas que tenemos todos para poder leerte, verte, escucharte. Daniel, antes de despedirnos, ¿algo que quieras decir? Que Chavarría seguramente es gerente de un péndulo, porque mira, atrás tiene como su como la librería del péndulo. Oye, también es gerente. Te iba a preguntar, ¿tienes tu colección de cómics de niño o ya no? Sí, tengo varios de niños, sí, por supuesto. No tengo todos, desafortunadamente no tengo todos, pero sí, claro, tengo sobre todo los cómics de Spider-Man que se publicaron en los 80s. Tengo ahí tengo varios. Yo creo que debo tener como unos 200 más o menos, o 150, 200 de los de aquella época, pero pues perdí muchos otros, ¿no? pero Claro, sí tengo. Sí conservé algunos afortunadamente. Son los que luego les comparto en Instagram. De manera regular, ya tiene como 3 años que en Instagram, de manera ahí eventual, digamos, unos 2 o 3 veces a la semana les comparto, tomo la foto y les comparto los cómics de Spider-Man y Jesús, de Marvel. ¿Cómo te encontramos en Instagram? En Instagram estoy como Jesús Chavarría-cine. Así. Sí, y en Twitter es solo J Chavarría-cine. Ok. De hecho, ¿sabes qué? En Instagram estoy inaugurando un nuevo espacio, que se fue idea de mi chava y a veces no me da tanto tiempo de llenarlo, pero se llama Jesús Chavarría Lee, porque me mandan muchos libros de editoriales, de varias editoriales, y conforme voy teniendo tiempo también escribo para los distintos medios de ellos, ¿no? En el periódico, así. Pero ella me dijo, ¿por qué no compartes la foto y algunos fragmentos del libro? Y lo que hago ahí es que se los compartimos en Instagram y le agrego ahí un texto con mis primeras impresiones. Ya después, pues, escribo en forma sobre ellos, ¿no? Ya más largo, pero ahí ya después de haberlos leído, pues les pongo ahí como un primer comentario pequeñito para poder compartirlos pronto, porque luego tarda, ¿no? Tardo en sacar los textos en algún otro lado. Entonces también estoy inaugurando, ese se llama así Jesús Chavarría, según no, es Jesús Chavarría Books, ya me acordé. No es Jesús Chavarría Books. Ese está en Instagram también. Ahí te vamos a buscar porque la verdad es una excelente idea. Y entonces ahí vamos a tener hasta la probadita, ¿no? Sí, luego dices, me engancha. A mí, yo sobre todo les comparto un poco como el análisis o algo por lo que me haya enganchado a mí, ¿no? Entonces a lo mejor tú dices, a mí me pasa lo mismo
más bien eso que estás compartiendo ahí, igual me engancha a mí, entonces voy a leer el libro, ¿no? Entonces es un poco la idea. Perfecto. Jesús, antes de que se nos corte, nos quedemos congelados, te mando muchos besos, muchísimas Muchas gracias. por tu tiempo, de verdad, estuvimos muy contentos de tenerte en el programa y espero que no sea la última.